Esa inteligencia universal es lo que los teólogos llaman Dios. Este es el 10º vídeo sobre este tema, sobre el ensayo de Swami Vivekananda de Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, que he traducido al español. Este es mi gran maestro y admirado Swami Vivekananda. Si aplicamos el anterior razonamiento, todo lo que hemos explicado en los anteriores vídeos al conjunto de este universo, podríamos inferir que hay una causa creadora primigenia, una inteligencia sin nacimiento, eterna, sin fin, sin nombre ni forma, una inteligencia universal a la que denominamos Dios, alma, espíritu, conciencia o como quieras denominarla. Y os comparto una reflexión de Henry David Thoreau, líder de la resistencia de la no violencia en Estados Unidos, y decía: la ciencia jamás ha visto un fantasma, ni trata de verlo, pero en todas partes ve las huellas de una inteligencia universal. Richard Wagner la denominó el alma universal o el gran todo, al final del tercer acto en la llamada transfiguración de Isolda, cuando Tristán ha muerto, Isolda, buscando su extinción finita para unirse con su espíritu en el infinito, canta ante su cadáver. Cómo resplandece con luz creciente, cómo se alza rodeada de estrellas. Tan solo yo oigo esta voz. En el fluctuante torrente, en la resonancia armoniosa, en el infinito hálito del alma universal, en el gran todo, perderse, sumergirse, sin consciencia, supremo deleite. Recordar que Wagner, además de músico, era un poeta y un filósofo. Tengo un vídeo tocando el piano con este verso. Si uno mira el universo desde el microcosmos al macrocosmos, si uno mira cómo todos los órganos del cuerpo humano están relacionados entre sí, trabajando con perfecta y absoluta precisión, si uno mira el proceso de crecimiento y muerte de un árbol, si uno mira las estrellas, solo podemos ver la belleza, podemos ver orden e inteligencia. Y esa inteligencia es cada vez más aceptada por las matemáticas, la química o la física. El Instituto Pew Research, especializado en investigaciones sociodemográficas a nivel mundial, demostró que cerca del 90% de los premios Nobel de Física y Química, de los creo que eran de los últimos 100 años, creían en la existencia de algo superior. Solo la inteligencia puede explicar este infinito universo. Si todo lo anterior es cierto, podemos afirmar que el comienzo, cuando la oscuridad estaba escondida en la oscuridad, fue esa inteligencia universal. En ese tiempo de oscuridad absoluta, esa inteligencia se involucra y al final involuciona. O en palabras de Vivekananda, decía: la suma total de la inteligencia desplegada en el universo debe ser, por lo tanto, la inteligencia universal involucrada que se despliega. Esta inteligencia universal es lo que llamamos Dios. Y este es el título de esta serie de vídeos sobre la inteligencia universal a la que llamamos Dios. Esta inteligencia universal la puedes nombrar como quieras: Dios, Satchitananda o Alá. Esta inteligencia se involucra, se manifiesta y evoluciona hasta convertirse como el más perfecto de los hombres, el Cristo hombre, el Buda hombre, y luego regresa a su propia fuente. Tal y como dijo Jesús, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y también lo dijo Krishna en el Bhagavad Gita. Y os leo: el estado de todos los seres antes del nacimiento es no manifestado. Su estado intermedio es manifestado. Su estado después de la muerte es nuevamente no manifestado. Y esta inteligencia universal es lo que los teólogos llaman Dios. En el siguiente vídeo reflexionaremos sobre por qué deberíamos usar o por qué debemos usar la palabra Dios. Muchas gracias.